Hablaremos acerca del progreso de su estudiante en la escuela y en la disciplina escolar. Comenzaremos por las calificaciones y las libretas de calificaciones. Su hijo o hija obtendrá una calificación por cada materia. De 90 a 100, esta calificación es muy buena, se considera una A. De 80 a 89, esta calificación es buena, se considera una B. De 70 a 79, esta calificación es aceptable, se considera una C. De 0 a 69, esta calificación no es buena, es una F y se considera reprobado. Cuando su hijo o hija tenga una calificación entre 0 y 69 en cualquiera de las materias, usted debe llamar a la escuela para programar una reunión con el maestro o la maestra. El maestro o la maestra le dirá qué puede hacer usted para ayudar a su estudiante a mejorar su calificación. Y el maestro o la maestra le hará saber cuándo su estudiante puede concurrir para asistir a tutorías y recibir ayuda adicional. Si su hijo o hija no mejora su calificación antes de fin de año, tendrá que cursar la misma clase nuevamente el año que viene para mejorar su calificación. Reprobar una clase retrasará el progreso de su hijo o hija en la escuela. La escuela de su hijo o hija le enviará informes de progreso a su casa cada 3 semanas y la calificación de los estudiantes será final cada 6 semanas. Estas calificaciones finales son importantes porque muestran cuánto está progresando su hijo o hija en la comprensión de la clase. Si su estudiante reprueba cualquiera de los semestres con una calificación entre 0 y 69, el estudiante deberá volver a cursar esa parte de la clase. Pregunte en su escuela cómo puede monitorear las calificaciones de su estudiante desde una computadora o desde su teléfono. Es importante que esté atento a las calificaciones de su hijo o hija. Cuando usted sepa qué calificaciones tiene su hijo o hija, usted podrá hablar con él o ella acerca de las calificaciones y su hijo o hija sabrá que usted presta atención a su desempeño en la escuela. Cuando usted habla con el maestro o la maestra acerca de las calificaciones de su hijo o hija, está apoyando al maestro o la maestra y demostrándole que usted cree que la educación es importante. Las escuelas le ofrecerán a su hijo o hija tutorías y ayuda con el idioma inglés. Los maestros programarán un horario de tutorías para aquellos estudiantes que necesiten ayuda para mejorar sus calificaciones o sus habilidades. Las escuelas ofrecerán ayuda para que sus estudiantes puedan fortalecer sus habilidades lingüísticas. A continuación, repasaremos los requisitos de asistencia. La ley estatal de Texas exige que todos los estudiantes asistan a clases. Tener una buena asistencia ayudará a su estudiante a tener éxito ahora y más adelante. Ir a la escuela todos los días ayudará a su estudiante a aprender a leer bien en la escuela primaria, aprobar clases importantes en la escuela intermedia, estar bien posicionado para graduarse de la preparatoria, obtener un título universitario, tener éxito en sus empleos cuando sea adulto. La asistencia es muy importante. Todos los estudiantes deben estar en clase el 90% del tiempo. Esto significa que los estudiantes no pueden faltar más de 10 días por semestre. Cada vez que su hijo o hija falte a la escuela, usted deberá llamar a la escuela para comunicarles por qué motivo su hijo o hija no puede estar en la escuela ese día. Los estudiantes pueden faltar a la escuela por los siguientes motivos: enfermedad, cita médica, emergencia familiar o una muerte en la familia, observancia religiosa, comparecencia ante un juzgado. Cuando su estudiante esté ausente por enfermedad
o porque deba comparecer ante un juzgado, usted necesitará una nota del médico o del juzgado para presentar en la escuela. Esta es una muestra de una carta de justificación de falta escolar. Los padres tienen la obligación de informar a la escuela acerca de la falta de su hijo o hija en un periodo no mayor a 3 días. De lo contrario, la escuela considerará que la falta es injustificada. La enseñanza virtual también tiene requisitos de asistencia. Los estudiantes deben interactuar con sus maestros todos los días y su hijo o hija debe estar presente en cada una de sus clases. Los estudiantes deben realizar todo el trabajo asignado a través de la computadora, del mismo modo que los estudiantes que asisten a las clases presenciales. Los estudiantes deben levantarse y vestirse del mismo modo en que lo harían si fueran a la escuela. Deben estar vestidos apropiadamente para sus reuniones de clases virtuales. Los estudiantes deben cuidar sus Chromebooks. Cualquier daño que sufra la Chromebook que la escuela le ha asignado a su hijo se le cobrará a usted, el padre o la madre del estudiante. Trate a la escuela virtual del mismo modo que a la escuela presencial. Asegúrese de que su hijo o hija duerma lo suficiente y ayúdelo o ayúdela a encontrar un lugar para trabajar en la casa para que pueda concentrarse. La puntualidad puede afectar la asistencia de su hijo o hija. Su hijo o hija debe estar puntualmente todos los días. Esto significa que su hijo debe estar en la escuela sentado o sentada en su clase cuando suene el timbre. Cuando un estudiante llega considerablemente tarde, la escuela reporta ese tiempo perdido como una ausencia. Esto cuenta como un día ausente para esa clase. Dado que la ley en Texas exige que su hijo vaya a la escuela, habrá consecuencias si su hijo falta mucho a la escuela. Se les podría exigir a los padres que comparezcan ante un juzgado. Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos vayan a clases en forma puntual todos los días. Si su hijo o hija está faltando a clases, usted podría tener que comparecer ante un juzgado e incluso pagar una multa al juzgado. Los estudiantes pueden reprobar una clase y la escuela puede exigirle al estudiante que curse nuevamente esa clase el año siguiente. A continuación, repasaremos algunos conceptos importantes acerca de la disciplina. En los Estados Unidos, usted notará que hay una gran cantidad de maestras, consejeras y personal disciplinario femenino. Ellas hacen las normas y se espera que los estudiantes cumplan con las normas. Entendemos que en algunas culturas tradicionalmente son los hombres quienes toman las decisiones y aplican la disciplina, pero en los Estados Unidos se espera que todos los estudiantes escuchen y respeten a todos los maestros y maestras y a cada una de las autoridades escolares. Cuando un maestro o maestra le pide a su hijo o hija que haga algo o que detenga una conducta, se espera que su hijo o hija haga lo que el maestro o maestra le pide. Cada vez que su hijo no siga las instrucciones dadas por el maestro o maestra, su hijo o hija tendrá que enfrentar las consecuencias. Estas son algunas reglas básicas que su hijo o hija debe seguir. Los estudiantes que asistan a la escuela deben usar una mascarilla o protector facial todos los días. Los padres deben hacer que sus hijos se queden en casa si están enfermos. Llame a la escuela si su estudiante está enfermo. Los estudiantes deben realizar todo su trabajo y entregarles el trabajo a sus maestros. Esto significará que los estudiantes tendrán tarea para hacer en casa. Los estudiantes que solo asistan en forma virtual deben hacer su trabajo todos los días
y entregar todo el trabajo que su maestro o maestra les dé. Está terminantemente prohibido que los estudiantes se peleen en la escuela, sin excepción. Los estudiantes que se peleen serán castigados y expulsados de clase por un periodo de tiempo. Todas las escuelas tendrán normas y un sistema disciplinario que serán comunicados a los padres. Dependiendo de la acción y de las conductas de su hijo o hija, hay diferentes consecuencias para los niños. Los maestros llamarán a la casa para hablar acerca de las calificaciones bajas o reprobatorias, los trabajos no entregados o la conducta disruptiva en clase. Los estudiantes pueden pasar tiempo en ISS, suspensión dentro de la escuela, si están tomando decisiones equivocadas o si siguen desobedeciendo las reglas de la escuela. Los estudiantes pueden ser ubicados en AEP, ubicación educativa alternativa, si se pelean o incurren en otra mala conducta severa. Los estudiantes pueden ser retirados completamente de la escuela. Esto se denomina expulsión, por infracciones severas a la ley. Cuestiones como amenazar con cometer actos violentos o cometer actos de violencia contra una escuela o contra miembros del personal escolar pueden derivar en la expulsión. Finalmente, analicemos la importancia de la comunicación con la escuela de su hijo o hija. Usted tiene muchas maneras de apoyar la educación de su hijo o hija. Los maestros deberían llamarlo para comunicarle las calificaciones reprobatorias, la conducta del estudiante, cualquier preocupación que tengan acerca de la salud o el bienestar de su hijo o hija. Pero usted también debería llamar al maestro o maestra de su hijo o hija cuando tenga alguna preocupación acerca de las calificaciones de su hijo o hija, cualquier preocupación que tenga con respecto a la escuela o para pedir ayuda si su hijo o hija está teniendo alguna dificultad. Cada vez que usted hace preguntas y se comunica con el maestro o maestra de su hijo o hija, usted le hace saber que le interesa la educación de su hijo o hija. Cuanto más hable con los maestros de su hijo o hija, más factible es que el maestro o maestra le ofrezca ayuda a su hijo o hija. Siempre que usted necesite reunirse con la escuela tiene la obligación de ofrecer interpretación en las reuniones con los maestros u otras autoridades escolares. Para acceder a un intérprete, usted debe comunicarle a la escuela que necesitará un intérprete cuando ellos llamen para coordinar una reunión. Su programa de impacto escolar para refugiados puede ayudarlo a programar una reunión con el maestro o maestra de su hijo o hija o con la escuela. Y nosotros podemos ayudarlo a comunicar sus necesidades de interpretación con la escuela. Si tiene alguna otra pregunta, por favor, póngase en contacto con su programa local de impacto escolar para refugiados. En esta diapositiva, usted verá los nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono de especialistas que pueden responder sus preguntas y ayudarlo a acceder a servicios. Si usted no reside en Texas, póngase en contacto con su escuela local si tiene alguna pregunta referida a los recursos para estudiantes refugiados.